Muy buenos días, hermanos. Buen día. Buen día también a todos los que están viendo por medio de la transmisión. Gracias al Señor por esta hermosa mañana que nos da para poder juntarnos y cantar himnos a su nombre y escuchar su palabra. Vamos a ubicar el himno número 478. El número 478. Y después de este himno voy a pedir a los hermanos que puedan escoger también un número para continuar cantando. El número 478. Vamos a esperar que el hermano Adrián prepare la música. El número 178. Vamos a ubicar el número 178. Jehová es mi pastor.
hermanos, antes de escuchar la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por este lindo día. Gracias por traernos una vez más a este lugar para poder alabarte y también para escuchar tu santa palabra. Gracias por los hermanos presentes, por los hermanos que están asistiendo también por medio de la transmisión. Queremos, Señor, pedirte por tu palabra que ha de ser entregada, que tú puedas guiar, Señor, a tu siervo, puedas prepararnos también a cada uno de nosotros, que podamos estar atentos a tu santa palabra. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El hermano Alejandro Bauman tiene el mensaje en esta mañana. Adelante. Buen día, hermanos. Buen día. También saludamos a los que nos están viendo a través de la transmisión y siempre oramos para que todo lo que compartimos pueda ser de ayuda, pueda ser un soporte a los hermanos que están viendo. El tema de hoy es la continuación de lo que hemos comenzado el domingo pasado. La relación de Dios con su pueblo. El domingo pasado hemos leído varios pasajes del Antiguo Testamento y hemos visto de que en determinado momento Dios le dijo a Moisés que recogiera ofrenda del pueblo y que de esa ofrenda ellos tenían que construir, edificar un arca. Y Dios iba a morar en medio de su pueblo. Y hemos dicho también el domingo pasado que esta era la característica principal del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. A diferencia de otros pueblos, de otras naciones, Dios habitaba en medio de su pueblo. Podemos leer este pasaje en Éxodo capítulo 25. Vamos a ubicar Éxodo capítulo 25 a modo de repaso. Éxodo capítulo 25, el verso 8. Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué promesa tan gloriosa de que Dios quiera habitar en medio de un pueblo. Y este pasó a ser la característica principal del pueblo de Israel, de que Dios habitaba en medio de ellos. No había otra nación en aquel entonces que tuviera un Dios, como dice Deuteronomio, tan cercano a ellos, que habite en medio de ellos. Entonces, si un Dios santo, un Dios todopoderoso, habita en medio de su pueblo, ¿cuál debería ser la manifestación de ese pueblo? ¿Cuál debería ser su vida? Pero todo cambió cuando Moisés subió al monte Sinaí y cuando a su regreso, esto vimos el domingo pasado, el pueblo se había fabricado un becerro de oro y se había inclinado a ella. Y ahí dijo Dios, después de que Dios actuara,
y muriera más de 3.000 personas, Dios dijo a Moisés: levántate y ve con tu pueblo que has sacado de Egipto, ve hacia la tierra prometida. Pero mi presencia ya no irá en medio de ti, en medio de esa nación. Y esto golpeó a Moisés. Y quiero ponerme un poco en el lugar de Moisés, en esa relación que él tenía tan íntima con Dios. De repente Dios le dice: mi presencia ya no irá en medio de esta nación. Y Moisés, quiero yo creer que habrá pensado: pero ¿qué futuro tenemos si Dios no va en medio de nosotros? ¿Qué futuro hay? ¿Cómo enfrentaremos a nuestro enemigo si Dios no está en medio de nosotros? ¿Cómo tendremos victoria si Dios ya se ha apartado? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el futuro de esa nación? Quiero creer que Moisés habrá pensado en eso. Y entonces le dice a Dios: si tu presencia no irá conmigo o con nosotros, no nos saque de aquí. Y Dios vuelve a tener misericordia de ese pueblo y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo eso hemos leído el domingo pasado. Ahora, hoy quiero inclinarme o leer algo más en el Nuevo Testamento. Lo que vimos en el Antiguo Testamento es de que Dios hizo un arca, o mandó a hacer un arca, y Él prometió su presencia en medio de ese pueblo. Y en el Nuevo Testamento vamos a leer en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, el verso 47 al 50. Hechos capítulo 7, el verso 47 al 50. Voy a leer desde el verso 44. Hechos capítulo 7, el verso 44 al 50. Dice así: tuvieron nuestros padres, esto fue el discurso de Esteban antes de su muerte, dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez nuestros padres. Los introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios le arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Esta historia conocemos. Dios quiso edificar un templo, el templo en Jerusalén, pero finalmente Dios dijo que Salomón edificaría. El verso 47: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no mora en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta ahí la lectura. Principalmente el énfasis que en el Antiguo Testamento el templo de Dios era algo físico, material, un templo que en Jerusalén fue algo extraordinario, por cierto, algo muy hermoso, según cuenta la Escritura, un diseño que fue dado por Dios mismo
el diseño, el modelo, las medidas, todo fue dado por Dios. ¿Por qué? Porque ahí iba a estar su presencia. Su presencia. Ahí en el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote iba a entrar o entraba una vez por año, dice Hebreos, no sin sangre, para ofrecer por su propio pecado y también por lo del pueblo. Y ahí en ese templo, ahí estaba la presencia de Dios. Y estaba dividido el lugar santísimo con el lugar santo con una cortina, un velo. Y cuando el Señor Jesucristo, eso sabemos, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó por la mitad. Entonces quedó abierta, quedó libre la entrada al lugar santísimo. Bueno, de ese templo está hablando aquí Esteban. Pero las cosas cambiaron, porque dice en el verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, hoy la presencia de Dios ya no requiere un templo o una estructura, un edificio físico. Hoy, ¿quiénes somos el templo de Dios? Nosotros, los hijos de Dios. Leímos en 1 Corintios 3, ¿o no sabéis que soy templo del Espíritu Santo, templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios nos ha hecho su templo. Así que hoy dice, Dios no habita en templo hecho de mano. Ahora, en el capítulo 17, el apóstol Pablo ahí, Hechos capítulo 17, vuelve a decir algo muy interesante, el verso 24. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Luego dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre. Hasta ahí la lectura. Ahí Pablo vuelve a mencionar y dice que Dios, que el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre. No habita en templos hechos por manos humanas, ni siquiera es honrado por mano del hombre. O sea, la mano del hombre en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, no honran a Dios. No honran a Dios. Y Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Como dije, hoy nosotros somos el templo. Y podíamos volver a leer este pasaje de 1 Corintios capítulo 3 para hacer memoria, para recordar lo que hemos leído el domingo pasado. 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 16 y el verso 17. Dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo, santo es. Y ahí vamos, hermanos, entrando de a poco en lo que hemos dicho al inicio. Si en un pueblo, como en el Antiguo Testamento, Dios moraba en medio, un Dios santo, puro,
todopoderoso, si este Dios santo mora en medio del pueblo, lo normal es que las manifestaciones de todo ese pueblo sea una vida de santidad. Ahora, Dios ya no habita en un templo hecho por mano humana, ni siquiera es honrado por mano de hombre. Ahora, como dice nuestro pasaje, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ahora Dios mora en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. Entonces, ¿cuáles deben ser las manifestaciones en mi vida? Si el Espíritu, como dice su nombre, el Espíritu Santo mora en mí. Mi vida debe reflejar lo que hay aquí adentro. Debe reflejar a aquel que vive en mi corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay aquí adentro necesariamente se debe reflejar. En estos días le escuché a un hermano decir que la vida de santidad para la iglesia, para el verdadero creyente, cada uno en particular, la santidad no es una opción. No es una opción. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que yo opto por vivir esa vida si quiero o no. La vida de santidad debe ser es el estándar de vida de un verdadero creyente. Porque hay alguien que vive aquí y ese alguien es santo. Entonces mi vida debe reflejar, debe mostrar a aquella persona o aquella persona que vive aquí. Y leímos también en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, ahí más adelante, nomás en el capítulo 6, 1 de Corintios, capítulo 6 también, dice el verso 15. 1 de Corintios, capítulo 6, el verso 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Perdona, cité mal el pasaje. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Esa pregunta ahí al inicio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Según los entendidos, en el capítulo 3, habla de que la iglesia en su conjunto es templo de Dios. Y en este pasaje, en este capítulo, habla de que nuestro cuerpo en forma particular, personal, cada creyente, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y esa última frase, y que no sois vuestros. O sea, hay alguien que nos compró. Y eso es lo que dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Muy bien, ahora vamos a leer algunos pasajes en la carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos más adelante un poco.
Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 y 16. Dice así. Vamos a leer del verso 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, como dije, la santidad no es algo opcional para el creyente. Como dijo un hermano, es el estándar que Dios ha establecido para la vida del creyente. La santidad es el nivel en que debemos de vivir. Porque tenemos dentro de nosotros a alguien que nos capacita para vivir una vida diferente a la del mundo. El mundo no conoce a Dios. El mundo vive según su criterio, según su modo de pensar, según su intelecto. Pero nosotros tenemos otro modelo de vida que está siendo guiado y capacitado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, los que decimos que somos creyentes, necesariamente tenemos que tener una vida que nos hace diferente a la vida del mundo. Una vida comprometida con el Señor y su obra. Ya no es normal que un creyente se conforme al modelo de vida de este mundo, que está siendo moldeado y guiado, manejado, gobernado conforme al príncipe de la potestad del aire. Y la Biblia dice el espíritu, ¿cómo? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ya no es nuestro modelo de vida. Ya no es normal que vivamos así. Y ahí en el verso 9, capítulo 2, el verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y luego que dice, nación santa. No le está diciendo al mundo inconverso, o no le está diciendo al pueblo de Israel, sino a aquellos que fuimos llamados por Cristo y hemos creído en Cristo, hemos sido atraídos por el amor de Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pedro dice aquí que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. A diferencia de todo el mundo, nosotros somos un pueblo santo. Este es el estándar de vida del verdadero creyente, porque tenemos la capacidad de Dios, porque Dios nos ha hecho su templo, Dios mora en nosotros y Dios desde nuestros corazones nos da la capacidad, la sabiduría y el poder para vivir una vida diferente de la que vive el mundo. Y entonces nosotros somos nación santa. Santo significa ser apartado. Sencillamente eso. Cada verdadero creyente nosotros fuimos apartados, fuimos elegidos por Dios
por su misericordia, por su gracia, por su amor. Muchos de nosotros no entendemos por qué, pero fuimos elegidos y el Señor nos apartó del mundo para que vivamos una vida diferente. Una vida diferente. Ahora, segunda de Timoteo. Vamos antes de Hebreo, Filemón, Tito, segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 19. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me viene a la mente lo que dijo el Señor Jesucristo, que el árbol se conoce por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Y aquí dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que el Señor conoce a los que son suyos. Conoce, identifica. De hecho, que el algo identificador, algo que nos identifica con Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero que a su vez genera fruto, genera una vida de santidad, porque aquel que mora en mí es santo. Y por eso es lo que dice aquí Pablo a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. No es lógico, no tiene sentido. Se puede decir de que hay una incoherencia en la vida de aquellos que se llaman creyentes y su vida está, digamos, arraigado en el mundo o en el modelo de vida que vive el mundo. Hay una incoherencia, porque si decimos que aquel Dios santo mora en mi corazón y yo vivo en el pecado, entonces no tiene sentido, no es normal. Porque como el dicho dice que cada hombre vive según lo que cree, según sus convicciones. Y si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces necesariamente debo de llevar una vida de santidad. Esto no es legalismo, esto no es fariseísmo, esto no es eso, sino que es algo normal, que el verdadero creyente viva una vida diferente a la del mundo. Y esto es porque Dios nos ha hecho su templo, su morada. Antes, su morada estaba en el templo, en el tabernáculo en el desierto, luego en el templo de Jerusalén, pero luego se rasgó ese velo con la muerte de Cristo y quedó abierta la entrada a la misma presencia de Dios. Y ahora Él nos ha hecho su templo y nosotros debemos de manifestar entonces su vida, porque ya no somos muertos. Él nos compró. Glorificad pues a Dios con vuestro espíritu, ¿cómo dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Ahora el verso 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Leímos en el verso 19, dice, apártese de iniquidad, de pecado o de una vida que se conforma a la vida del mundo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego leímos en el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, ¿para qué cosa? Para honra, santificado o apartado, útil al Señor, útil. ¿Quién de nosotros no queremos ser útil? Y aquí habla de que podemos llegar o podemos ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio. Este pasaje a mí me conmovió realmente. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, el verso 35 y el verso 36. Lucas capítulo 11, el verso 35 y el verso 36. Dice así. Esto dijo el Señor Jesucristo. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué interesante lo que dijo el Señor en esta ocasión. Creo que deberíamos tener en cuenta. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, habla de todo tu cuerpo, todo nuestro cuerpo. ¿Y qué leímos en Corintios? En el capítulo 6, el verso 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo, apartado del mal en todos los sentidos, ese mora en mí. Y aquí dice, mira, pues no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla. No teniendo parte alguna de tiniebla. Podemos decir que está la posibilidad de que nosotros tengamos alguna parte o algunas áreas de nuestra vida que no estén rendidos al Señor. Que todavía ahí hay tiniebla, que todavía ahí Dios no tomó posesión de ella, no tomó el control de ella. No digo que el Espíritu Santo no more en nuestros corazones, pero una cosa es morar en nuestros corazones y otra cosa es tener el control de nuestras vidas. ¿O me equivoco? ¿Acaso el Espíritu Santo no se puede entristecer? ¿No se puede apagar? ¿No se puede contristar? ¿Y qué ocurre con el verdadero creyente cuando el Espíritu que mora en él está entristecido? Está apagado. ¿Qué ocurre con la vida del creyente? Se apaga. Lentamente va declinando. Y aquí dice, mira, pues no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Así que, si
todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplandor. Hermanos, el mensaje de esta mañana es esto. Estamos viviendo un tiempo difícil. Quisiéramos o queremos, deseamos en nuestros corazones que, a diferencia de estos días, este local pueda estar lleno, ¿verdad? Esto es lo que deseamos. Por la situación estamos limitados a 20 hermanos que podemos participar en las reuniones. Ese es el límite que nos ha puesto, nos colocó el gobierno por la cuestión de la pandemia. Bueno, pueden reunirse hasta 20, de acuerdo al lugar, y ciertas reglas de seguridad. Pero deseamos que toda esta congregación, este local se llene, pero más deseamos que el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en nosotros, Dios nos ha hecho su templo, y ese Espíritu que mora en mí, con cada uno de nosotros pueda tener el control de nuestra vida. Y cuando esto ocurra, ¿qué va a ocurrir con nuestra vida? Va a haber un cambio, una vida diferente a la vida del mundo. Y esto servirá para que el mundo vea en nosotros y crea. ¿O no? ¿Cómo puede el mundo creer en Cristo si ve en nosotros una vida igual a la de ellos? No hay una vida diferente. Pero ¿cuál va a ser el impacto o la consecuencia si el mundo ve en nosotros una vida diferente? Una vida, como dice aquí, una vida dice que será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Muy bien, hermanos, hay muchas cosas para decir al respecto, pero básicamente lo que tenía para compartir en esta mañana, el mensaje de esta mañana es esto. Nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, que Dios prometió su presencia en medio de ellos desde un tabernáculo, ahora nosotros somos el templo de Dios. Y a nosotros Dios nos concedió la capacidad dada por el Espíritu para vivir una vida diferente a la del mundo. Y como dije, esto no es algo opcional. Es normal, debe ser normal, que nosotros los verdaderos creyentes, lo que hemos recibido a Cristo como Salvador, lo que hemos creído en Cristo como el Salvador del mundo, como mi Salvador, lo que hemos recibido del Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de vivir una vida diferente. Que así sea para la gloria del Señor. Amén. Qué privilegio, hermanos, que tenemos los creyentes de que somos templo de Dios, morada de Dios por medio de su Espíritu Santo, y que el Señor nos haga entender a cada uno nuestro privilegio, que podamos valorar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y como dice la palabra, que podamos conducirnos conforme a la profesión de nuestra fe, de nuestro llamado. Vamos a cantar el número 427 para terminar la reunión de esta mañana, el número 427.
Padre Santo, te agradecemos por tu palabra que hemos escuchado en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú bendigas en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos meditar en este tan alto privilegio, Señor, que nos das, que siempre tengamos presente que somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo de Él y que nuestra vida ya no nos pertenece, y que nos ayude, Señor, a vivir en santidad, que podamos ser santos así como tú eres santo. Pedimos también que tú guíes en la siguiente reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí nuestra reunión, y a continuación tendremos la mesa del Señor. Amén.